O sea, yo llego hasta prácticamente mis 28 años con la creencia de que si hacía todo bien, si sacaba buenas notas, si estudiaba, si tenía un buen trabajo, si me iba bien en el trabajo, si ahorraba dinero, si me compraba la casa, si me casaba, si después tenía hijos, y todo lo que yo veía en mi entorno, en mi sociedad, en lo que se esperaba en familia, en las películas, o sea, en lo que ves en todo, lo interioricé y seguí ese guión de niña buena, esperando que entonces pues me iba a ir bien. O sea, interiormente dije, si hago todo esto bien, si sigo todo este camino, me van a pasar cosas buenas, o sea, me va a ir bien y voy a ser feliz. Que al final, como diría Aristóteles, el final último es ser feliz. Y lo cierto es que no fue así. Las creencias no son ni buenas ni malas. Algunas nos han traído hasta aquí porque siguen resonando en nosotros y otras ya no son funcionales. Acompáñame y cuestionemos juntos si eso que pensamos es nuestro o de alguien más. Bienvenidos a Cuestionando Creencias Podcast. Tribu de almas conscientes, bienvenidos a Cuestionando Creencias. Feliz de poder presentar para ustedes el primer episodio con el corazón acelerado y lleno de gratitud. Gracias por la espera, por su paciencia y por su fidelidad a Carolina Alcázar. Vamos a empezar con esta etapa, un ciclo donde la invitación es a que nos cuestionemos en cada episodio las creencias más arraigadas, porque cuando llegamos a nuevas conclusiones empezamos a tener nuevos pensamientos, nuevas decisiones y a generar nuevas rutas en nuestro cerebro. Entonces, eso es lo importante y lo único permanente en la vida es el cambio. Así que gracias por estar con nosotros en este cambio. Voy desde mi corazón a darles, como siempre, lo mejor. Y como primer episodio de Cuestionando Creencias, tenemos hoy como invitada a Anita Aldana. Ella es coach y autora de Divórciate de tu ego, de My Reading Journal, y también promotora de lectura y creadora del espacio 30 libros, que es para leer más y mejor. ¿Qué es lo que vamos a cuestionar hoy con Anita Aldana? La creencia de tengo que ser buena para merecer cosas buenas en mi vida. ¿Te lo dijeron? ¿Te lo has dicho? ¿Lo sigues creyendo? ¿Es eso verdad? ¿Dónde está esa niña buena que quiere ser, que te limita muchas veces esa creencia? Pero de todo eso vamos a hablar con Anita. Así que, Anita, gracias por aceptar nuestra invitación a estar con nosotros en este primer episodio. Gracias a ti por darme el honor de inaugurar oficialmente Cuestionando Creencias. No tengo duda que muchas personas, miles, millones de personas se van a beneficiar de todo lo que compartes, de seguir abriéndose camino. Así que gracias por atreverte, porque con tu ejemplo nos ayudas a abrazar el cambio. Así que gracias por atreverte a abrir este nuevo espacio y a motivarnos a seguir cuestionándonos también nosotros. Que eso es algo que encuentra uno mucho en el libro de Anita, en Divórciate de tu ego. Pero quiero que para empezar nos cuentes un poco de tu historia, si tienes idea desde cuándo o cómo empezó a suceder en ti, Anita, esa creencia de tener que ser la niña buena, con la idea de que solo así es como salen las cosas bien para nosotras. Bueno, es difícil, yo creo que una creencia es difícil identificarla y darnos cuenta que estamos dentro de la creencia, porque es eso, una creencia es como la verdad absoluta que nos gobierna, que gobierna nuestra vida, sin que nos paremos a cuestionar esto es cierto, o más que si es cierto o es falso. Me gusta más cuestionar la creencia desde esto me aporta o me aleja de lo que yo quiero llegar a construir, de lo que yo quiero llegar a hacer, de lo que yo quiero llegar a tener. Entonces, creo que es un reto darnos cuenta de que estamos dentro de una creencia que nos puede estar limitando de honrar quién verdaderamente somos. Yo recuerdo que toda mi vida fui la niña buena, siempre fui la niña que sacó buenas notas, siempre fue la niña que estudió un montón, que nunca la reportaron en el colegio, la niña que llegó al matrimonio bien, que se casó, que se compró Bien la casa. quiere decir virgen. Viene en todo su esplendor de la palabra. Que todo lo había hecho de acuerdo a ese guión que nadie me había dicho. No es que alguien me dijo, tienes que ser una niña buena. O sea, la creencia, algo como la trampa, digamos, algo curioso, es que no es que te la digan como tal. Es decir, en mi casa no me dijeron, tienes que ser una niña buena para que te querramos. No es que te la digan verbalmente, o mis amigos o mis entornos, sino es algo que tú observas
y empiezas a interiorizar como una verdad de forma inconsciente. Luego hacerla consciente y decir, creo que lo que me está llevando a actuar de cierta manera es esto, es un proceso largo. O sea, yo llego hasta prácticamente mis 28 años con la creencia de que si hacía todo bien, si sacaba buenas notas, si estudiaba, si tenía un buen trabajo, si me iba bien en el trabajo, si ahorraba dinero, si me compraba la casa, si me casaba, si después tenía hijos, y todo lo que yo veía en mi entorno, en mi sociedad, en lo que se esperaba en mi familia, en las películas, o sea, en lo que ves en todo, lo interioricé y seguí ese guión de niña buena, esperando que entonces pues me iba a ir bien. O sea, interiormente dije, si hago todo esto bien, si sigo todo este camino, me van a pasar cosas buenas, o sea, me va a ir bien y voy a ser feliz. Que al final, como diría Aristóteles, el final último es ser feliz. Y lo cierto es que no fue así. ¿No te iba todo bien? No llegué a todo bien. Llegué a los 28 años en un colapso, sintiendo que no sabía quién era, no sabía qué quería, qué era importante para Anita, cuáles eran sus verdaderos sueños, realmente qué la hacía feliz. Tenía todo y no me sentía feliz. Tenía todo, tenía el trabajo bueno, la casa grande, el esposo, la familia, solo faltaron los hijos. Pero iba todo bien. ¿Y por qué? Si todo estaba bien, yo no me sentía feliz. Y esa vez fue el primer momento en el que yo me cuestioné, primero, ¿quién soy? Que es lo que cuento en el libro, la primera pregunta de identidad de quién es Anita en realidad. Y lo segundo, ¿por qué si hice todo bien me está pasando todo esto? ¿Por qué me siento confundida? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué siento que ya no quiero ni vivir? ¿Por qué? Si tengo todo para ser feliz. Y ahí es donde me cuestioné, ¿realmente qué me hace feliz? Si pienso que todo tengo que tengo todo para ser feliz y no me siento así, entonces realmente, ¿qué es felicidad para mí? ¿Qué es realmente el éxito para Anita, ¿no? Y esa fue la primera toma de conciencia a mis 28 años, cuando todavía no había pasado la pandemia para que todos habláramos de salud mental, de desarrollo personal, y ahora cuestionar creencias es parte de nuestro vocabulario, pero creo que sigue siendo un reto darnos cuenta cuál es la creencia que hemos interiorizado, como fue para mí el decir, soy la niña buena, hago todo bien, sigo todo ese guión que he visto en mi sociedad, en mi entorno, que he escuchado en mi familia, que he escuchado en mis amigos, y entonces me va a ir bien. ¿Cuánto tardaron en llegar las primeras respuestas a quién es Anita? ¿Qué es el éxito para Anita? Bueno, me cuesta medirlo cuando hacen esa pregunta porque creo que el cambio, el crecimiento personal no tiene como un medicamento, ¿no? Que te dicen, tomes este analgésico 5 días y le va a ir súper bien, o tome este antibiótico 3 días y ya está. Ojalá lo hubiera. Lo cierto es que el ritmo es de cada quien. No sé exactamente en qué momento llegó la primera respuesta, pero sí sé que fue la primera vez que fui al psicólogo que empecé a encontrar alivio, a decir, ok, no estoy loca, no pasa nada con que me sienta así, es válido todo esto que he vivido, todo esto que me ha pasado, tiene una explicación en el fondo. Y desde que fui esa primera vez al psicólogo, no pude dejar de ir. Fui un año, ya no sé si fue más de un año, que fui todas las semanas, un año semanal, o sea, 52 veces al psicólogo, a sentarme más que con mi terapeuta, conmigo, y hablar en voz alta y decir, pues yo qué pensé y qué pasó con esto y yo por qué creí que esto tenía que ser de esta manera y yo realmente qué quiero, qué me mueve. Y gracias a esas, no sé, más de 50 veces que me senté en ese sillón, en el banquillo de los acusados, que realmente fue un banquillo para renacer, para conocerme. Imagínate conocerte a los 28 años, empezar a conocerte. Entonces, creo que él todavía sigue. Todavía ahorita me acabo de descubrir como autora y nunca pensé que esto iba a pasar y ahora estoy descubriendo esta nueva faceta. Tiempo, creo que todavía nos queda mucho tiempo. Claro, no somos producto terminado, No, somos producto en proceso. totalmente. ¿Cuánto nos impacta, Anita? No sé si nos impacta más a los hombres o a las mujeres o va por igual la cultura y el entorno para llegar a tener este tipo de creencias que a todos los niños y niñas buenas siempre, sí o sí, les van a salir las cosas bien. Bueno, el entorno no de balde está ese dicho de eres un reflejo de las 5 personas con quien más compartes tu tiempo.
justo hace unos días estaba leyendo a Freud en este libro de la interpretación de los sueños y yo pensaba que él fue el que nombró al inconsciente y que empieza a agitar esa revolución de pensar no tenemos tan libre albedrío como pensamos, porque realmente todo viene dirigido de nuestro inconsciente. Tú piensas no sé, que racionalmente me elegiste a mí para este primer capítulo, para este primer episodio. Vendrá en algún momento nuestras almas conectaron, en algún mensaje, algo más allá de lo que podemos verbalizar. Entonces yo pensaba, qué importante es entonces elegir en dónde quieres poner tu alma, tu corazón, con qué personas quieres compartir, a qué personas quieres escuchar, qué libros quieres leer, qué series quieres ver, qué lugares quieres visitar, con qué personas quieres pasar tu tiempo, porque luego te das cuenta que sos un reflejo de todos ellos. Yo este libro, por ejemplo, cuando lo escribí, compartía mucho con Andrea Mateos, es una autora y poeta española. Y luego cuando lo terminé de escribir le digo, Andrea, este libro pareciera que es tuyo. He pasado tanto tiempo contigo que tiene mucho de ti. Por ejemplo, toda esa analogía con las flores, la metáfora. Ella es amante de la naturaleza. Pasé días en el parque con ella y tiene de ella, tiene de todas las autoras que leí mientras lo escribía, tiene este libro. Y seguramente si escribo otro, leyendo otra autora, tendrá pinceladas de otra persona. ¿Quién es la que te dio clases de lo del para la escritura? Dani Camino. Ah, es alguien más. también tiene de ella. Entonces, cuando te empezás a observar, te das cuenta que mucho de ti es un reflejo de lo que hay a tu alrededor. Ujú. No sé si te ha pasado alguna vez que compartís con una persona que se queja un montón, por ejemplo. Y después te das cuenta los días que tal vez tú también te estás quejando. Y dices, pero esta no soy yo. Te quedó un poquito del alma de la otra persona. Entonces, qué importante es rodearnos no solo personas, es lugares, cosas, libros, películas, canciones, todo alimenta tu inconsciente que Impacta. después determina los resultados que vas a conseguir, las experiencias que vas a vivir y un largo etcétera. No sé si esa creencia y que te llevó a la cúspide de un matrimonio con todo realizado, afectó tu trabajo, afectó tu familia, tu relación con tus amigos o algo más, Anita, o fue eso precisamente la relación de pareja la que te llevó a tomar la decisión, no, esto no puede ir más y esa ruptura y buscar otra cosa. ¿Cómo te impactó esa creencia en esas otras áreas, Anita? Bueno, muchísimo. La verdad es que es una muy buena pregunta que no había reflexionado en voz alta tal vez o inconscientemente, pero por ejemplo mi área laboral se impactó muchísimo. Justo ahorita estaba preparando una presentación de una conferencia que voy a dar y esa primera slide donde dices quién soy y qué hago. Y yo vengo del mundo corporativo, trabajé ahí más de una década, casi 15 años en mundo corporativo y ahora nada que ver. Ahora soy coach, biblioterapeuta, escritora, paso el día desde mi casa entre libros, entre chicas, entre comunidad, entre todas las mujeres con las que trabajo y digo, creo que haber roto esa primera vez, esa creencia de que tenía que ser de cierta forma para que me fuera bien, me ayudó incluso a nivel profesional a descubrir realmente qué me gusta, realmente qué me apasiona hacer y a qué quiero dedicar un tercio de mi vida. Porque al final, ¿cuántas horas le dedicamos al trabajo, ¿no? A nuestra profesión. Eso me ayudó a reinventarme, a redescubrirme y decir, wow, sí puedo ser algo más. No necesito ser, por ejemplo, ¿no? La creencia, no necesito ser una alta gerente de una gran empresa para que me vaya bien. Porque hoy, pues soy gerente de mi única empresa, soy la de todos los puestos, la todóloga, y me va bien. O sea, y me va bien, que bien y bueno habría que definir. O sea, Pero hubo decisiones que tomar. Renunciaste supuesto. a dejar lo corporativo para irte al extranjero a estudiar una maestría y más adelante haces otra serie de renuncias. Platícanos un poco de eso, de tu historia y cuando te vas a París y todo eso. Bueno, la verdad es que he hecho muchas renuncias, muchos divorcios, no solo en lo amoroso, sino también en relaciones profesionales. Renuncié a ese primer trabajo que era como la gloria, ¿no? O sea, para mí ese primer trabajo fue como el mejor y le agradezco muchísimo lo que viví ahí y era mi sinónimo de éxito en ese momento.
Y luego cuando empecé a cambiar, a renunciar a ese trabajo, me pasé a otro, luego me fui a otro país, luego empecé a ver todas las posibilidades que existían, me empecé a rodear de personas que hacían otras cosas, me empecé a rodear de personas escritoras, me empecé a rodear de emprendedoras, me empecé a rodear de artistas y cuando yo las miraba decía, wow, o sea, primero se ven súper felices, segundo, me encanta lo que hacen, me encanta cómo pasan su día, yo quiero algo de eso, o sea, el entorno también te puede ser un espejo de qué es lo que tu alma realmente quiere. O sea, el ¿Con entorno qué puede se jugarte alegra? como que en contra y a favor, ¿sabes? Ajá. Como todo. El entorno te puede potenciar o limitar. Pero hay entornos donde tú dices, wow, esto me encanta, admiro a estas personas, me encanta pasar tiempo con ellas, admiro lo que hacen y te muestran lo que tú también quieres, lo que tu alma también quiere. Entonces, yo recuerdo que cuando migro, ¿verdad? Cuando dejo de vivir permanentemente en Guatemala y empiezo a ver otros estilos de vida, otras profesiones, otras mujeres emprendiendo en otras industrias, empieza a brotar como la Anita niña que jugó siempre a ser maestra y a enseñar a otras personas, cosa que nada que ver con mi trabajo anterior, ¿verdad? Entonces empiezo a encontrar como una Anita profesional totalmente distinta y eso me pasó también con mis amistades. Empecé a tener, también renuncié a ciertas amistades y empecé a tener nuevas amistades. Tú eres una nueva amiga producto de ese cambio, de ese Ujú. divorcio de identidad, porque siempre que cambiamos o que sí que hay un cambio en nosotras, renunciamos a algo. Yo siempre digo, siempre que tú ganas algo, pierdes algo. O sea, es como el constante balance del universo, de la vida. Ujú. Entonces muere algo y nace algo, muere algo y nace algo. Entonces con la identidad pasa igual. Tú puedes renacer en una persona, no sé, una autora, una profesional tal, una amiga como tal, una chef, y algo de ti muere. Como en mi lado fue como murió un poco la parte corporativa. Muchas cosas de ahí transferí a lo que hago ahora, pero es cierto que esa identidad, la forma en que yo me vestía, la forma en que yo me comportaba, las amistades que tenía, murieron de alguna forma. Me divorcié de eso de alguna manera, porque no es Pues el entorno que yo elijo ahora. facilita la renuncia, la libertad que estabas teniendo en Europa. Bueno, sí, totalmente. Justo hoy estaba pensando, fíjate, porque hice una pregunta en un reto que estamos haciendo con el libro de cuáles son tus lugares seguros. Y para mí un lugar seguro fue España, cuando yo dejo Guatemala y me voy a España, se convirtió en un lugar seguro porque nadie me conocía. Entonces fue como un lienzo en blanco de decir, ¿quién quiere ser Anita? ¿Cómo se quiere vestir? ¿Cómo se quiere comportar? ¿Cómo quiere que sea su rutina? Dejo los tacones, por ejemplo, yo colgué los tacones, no me los volví a poner nunca más, después de que yo usaba unos tacones enormes para ir a trabajar, súper elegante y todo, y ahora amo los tenis, amo andar en modo relajado, totalmente diferente, porque nadie me conocía, nadie tenía como un prejuicio, no me sentía observada, me sentía con esa libertad. Ahora, hace poco leí una frase que decía, la otra cara de la libertad es la responsabilidad. Ujú. Entonces, esa parte de la libertad te abre las puertas a la responsabilidad de tus respuestas, de tú qué quieres hacer con esa libertad, Y lo que decidas, responsabilízate de los resultados de los resultados y también de las acciones que tienes que tomar para los resultados que para quieres. alcanzarlo. Es una libertad que a veces no podemos sostener por la misma creencia de tengo que seguir lo que es como el guión que yo le llamo de lo que se supone que me vaya a llevar al éxito. Ujú. Darte esa libertad es tomar la responsabilidad de diseñar tu propio guión y ser tú la directora, la protagonista, identificar quiénes quieres que sean tus personajes secundarios, los que te ayuden a hacer el viaje del héroe. En un libro, en una novela, está el viaje del héroe, ¿verdad? Que empieza un primer personaje con un reto, que empieza esa aventura y termina victorioso. Pero en cualquier libro, en cualquier historia, película, serie, siempre hay personajes Hay un nudo. secundarios. Ujú. Es el entorno, lo que me preguntabas antes, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad también radica en elegir qué entornos seguros vamos a elegir, valga la redundancia, para llevar a cabo nuestra misión y nuestro viaje heroico que al final es encontrarnos con nosotras, con nuestra esencia y con quién queremos ser, con quién somos y con quién queremos ser. Y en lo que llegamos a encontrarnos con nuestra esencia, Anita, ¿cuánto puede afectarnos o doler el ignorarnos? Cuando tú siempre vas a anteponer a alguien más sobre ti, ¿cómo nos impacta? Bueno, la lista sería larguísima.
Te escucho. Así. pero no se escuchan todos. Mencióneme 3, por favor. Para mí, la más importante, la que a mí me afectó principalmente fue la somatización. A mí me pasaban cosas que me dolía la cadera, me dolía la espalda, me dolía esto. Examen y nada, todo estaba bien. Pero aquí no. El corazón. Entonces, primero para mí fue el ignorarme fue el somatizar. El ignorarme también creo que es no honrar tus talentos, no darle al mundo la luz que merece de ti, no compartir quién sos y qué le puedes dar también al mundo, que hay una parte del legado que es la cúspide de la identidad, la cúspide de la humanidad. Es qué legado le quiero yo dejar al mundo, cómo mi vida impacta a otros. Y creo que el ignorarte es ignorar la luz que tienes para compartir con el mundo. Ujú. Que no hace falta que tengas un podcast para iluminar al mundo, que lo puedes hacer en tu casa, con lo que tu cocinas, vecino. con lo que dices, con lo que ayudas, con lo que escuchas a alguien, con lo que acompañas a alguien que está enfermo. Entonces creo que ignorarse afecta el cuerpo, afecta tu propia luz y afecta también tus relaciones. Porque creo que algo que yo principalmente sentí fue también el cambio en mis relaciones. También ahora en mi vida amorosa es diferente, es una nueva Anita que confía más, que se entrega, que también quiere ser una mejor persona como pareja, una amiga que también sabe escuchar más, una amiga que sabe juzgar menos, que sabe solo escuchar sin juzgar, escuchar con atención, con ganas de sostener. Entonces creo que también cambian tus relaciones cuando dejas de ignorarte y cuando te cuestionas tus creencias. Claro, ya cuando eres empática, te estás mostrando tú con el respeto que le tienes al otro, encontrando la diferencia pero sosteniendo la unicidad, Así es. ¿verdad? Fue para ti, el reto mayor fue tu divorcio, Anita. Tengo un poquito largo mi pregunta, así que mejor te la leo. Muy bien. Dice, ¿consideras que tu divorcio fue un antes y un después en tu vida que te hizo replantearte creencias y propósito de vida? ¿Cómo te sentías? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Qué te decían las personas a tu alrededor? ¿Cuál era el escenario más fatalista para ti? ¿Lo evadiste? ¿Lo enfrentaste? ¿Pensaste en algún momento que no te volverías a enamorar? Sí a todo. Sí, Sí, he estado ahí. Check con todo lo que has dicho. A ver. No, bueno, sí, definitivamente cuando fue ese momento, ha sido el momento más catalizador. Obviamente han habido otros después porque la vida es ese constante renacer. Migrar, por ejemplo, también ha sido otra crisis, pero quizás esa fue la primera que sembró en mí toda esa curiosidad por querer cuestionar, por querer conocerme, por querer descubrirme. Entonces, claro, en ese momento no lo pensaba así, en ese momento era todo obscuridad, en ese momento era mucho ruido de personas que querían ayudarte, personas que te quieren dar un consejo, personas que solo tienen el morbo de saber qué pasó, mucho ruido y por eso la portada es una bañera, ¿verdad? Una tina, porque para mí fue buscar un lugar seguro donde acallar el ruido. Cuéntales de eso, de cómo era ese ejercicio que tú hacías. Bueno, ese ejercicio fue cuando yo después del divorcio pues regreso a casa de mis padres temporalmente, sintiéndome avergonzada, ¿verdad? Así de, aquí de regreso, avergonzada y al mismo tiempo sostenida por el amor de mis papás y de mi familia. Y llega un punto donde yo me voy a vivir sola porque necesito mi espacio, necesito estar conmigo, con nadie más, ni siquiera con quienes me querían, necesitaba estar solo conmigo y aprender a estar conmigo también. Y entonces se volvió un ritual, un lugar seguro, ir todas las noches al baño donde vivía, por suerte había una tina. Y entonces me metía ahí todas las noches, en silencio, sin distracciones, sin nadie viéndome, completamente desnuda como entramos a la bañera, a escucharme, a intentar dentro de ese ruido encontrar mi respuesta y mi voz. Es decir, ¿qué es lo que yo pienso de todo esto? ¿Cuál es la conclusión que yo quiero hacer? Y pues un libro es el primero que me da una respuesta y me ayuda a entender que no había fracasado, porque era ese golpe, ¿no? De decir, ahora que ya no soy una niña buena porque yo creo que fui la primera
en divorciarme, o al menos De tu grupo. de mi familia, de mi grupo, sí, yo creo que fui de las primeras, si no es que la primera. Entonces decir, soy la fracasada, la divorciada, y realmente cuestionarme en la bañera, adentro, en el silencio, en la intimidad, en la desnudez, de verdad fracasé. O sea, ¿por qué? Y cuestionarme eso me lleva a ese primer libro que me muestra que no me había equivocado, que simplemente era un camino que me tocó vivir, era un camino que me tocó, que yo elegí vivir y transitar para que me llevara hoy a estar aquí contigo. Si no hubiera pasado eso, ni siquiera estaríamos teniendo esa conversación, ni siquiera existiría este libro. Sé que no todas las crisis se pueden agradecer. Sé que hay crisis que es difícil. O sea, no imagino, como tú lo has compartido, por ejemplo, una violación. Algo muy, muy fuerte. Yo no sé cómo sería agradecer eso. Y si todo el mundo, creo que no todo el mundo lo logra. Hay alguien que decía, si yo a nivel de alma elegí vivir esa experiencia, por ejemplo, que tú estás mencionando la violación, ¿para qué elegí esa experiencia? ¿Qué es lo que necesito aprender de ese espacio? Y de eso me lleva a preguntarte, tú en tu libro nos acompañas con muchísimas preguntas. Siempre el cierre de cada capítulo dejas planteado preguntas y tiene una serie de ejercicios. ¿Cómo llegar a generar buenas preguntas, Anita, para llegar a la verdad, a nuestra verdad, para dejar de decirnos mentiras, porque nos mentimos con una facilidad terrible, y poder abrir la mente a lo nuevo? Buenísima pregunta. La verdad es que estudié en coaching. Ahí le enseñaron. Así, promoción. No, la verdad es que yo aprendí a hacerme mejores preguntas cuando estudié para certificarme como coach, porque el coach, ese es su trabajo, hacer preguntas. Y recuerdo que yo pensaba, ¿cómo puede ser tan fácil? O sea, ¿cómo puede ser que la gente me pague porque le haga preguntas? Pero hay un arte detrás de la pregunta. El primer tip es hacernos preguntas abiertas, no preguntas cerradas. Da un ejemplo. Por ejemplo, ¿para qué quiero escribir este libro? ¿Quiero escribir un libro? Sí, no, no me dice mucho. Pero ¿para qué quiero escribir un libro? Me dice más. Para contar mi historia, para sanar lo que me pasó, para que alguien más le ayude, para dejar un legado, para maternar de otra forma, y me pueden surgir muchas cosas. Entonces, preguntas abiertas es para, por qué, cómo, qué, cuándo, de qué manera. Todo lo que no es un sí, no. Esa es una pregunta abierta. Ese es el primer truco. Segundo es no preguntarnos tanto el por qué, que tú lo decías antes, sino el para qué. El por qué justifica. Es como que yo te diga, Carolina, ¿por qué te vestiste de azul? Es como, ¿y a Anita qué le importa? Sí, era la idea, era de morado como el libro. Pero puede generar como ese rechazo de, o sea, ¿por qué? Pues porque me dio la gana, ¿verdad? El para qué es como, porque, no sé, me conecto con la serenidad del azul para proyectar cómo me siento, para, yo qué sé, yo me vestí eso para conectar con mi libro, para las flores, para conectar con lo que estamos, porque, etcétera. Pero el por qué siempre generalmente es como, tengo que justificarme, tengo que darte una explicación de por qué lo estoy haciendo. Pero el para qué es un pequeño cambio, pero te conecta mucho con la motivación más profunda, con tus valores. ¿Para qué quiero escribir? ¿Por qué? Porque todo el mundo me ha dicho que escriba un libro, porque todo el mundo me ha dicho que debería escribir mi historia, porque es una forma de ganar dinero, pero realmente ¿para qué? Anita, la diferencia entre darnos respuestas a nivel mental y darnos respuestas a nivel escrito, a mano, ¿qué diferencia hay? Uy, toda. Lo hay toda. Y te lo puedo contar con la anécdota del libro que tú sabes bien. Yo lo escribí primero a computadora, que es un poco también medio proceso mental. Y hubiera sido la tercera parte del tamaño de este libro. Cuando lo empecé a escribir a mano, salían cosas que yo decía, ¿esto qué es? Esto, primero, ¿quién es esta persona que está escribiendo? No me conocía de esa manera. Salen recuerdos, salen heridas, salen cosas del inconsciente que necesitan ser expresados. Y eso lo decía Julia Cameron, la autora del Camino del Artista, en su libro El Camino del Escritor. Decía, nuestro cuerpo sabe narrar historias. Y tu mano con el lapicero es tu cuerpo narrando tu historia, que tiene todo lo que hablábamos fuera de cámaras,
todo lo de tu familia, todo lo que se ha vivido, todo lo de tus ancestros, todo lo que viviste en el vientre, de alguna forma lo tiene en su memoria. Entonces, cuando tú le das rienda suelta a tu mano, sé que suena muy filosófico, pero de verdad que los invito a todos a que lo intenten, surgen cosas que uno no se espera. Sí, Julia Cameron dice eso, ¿verdad? La terapia narrativa y es escribe, escribe, escribe hasta que dejes de mentirte. Llega un punto donde no, la mano no te da permiso de mentir. Y la mano te empieza a expresar cosas como, por ejemplo, a mí me pasó momentos donde me quedaba sin poder escribir. Y mi mano se quedaba bloqueada. ¿Qué hay ahí? Y la pregunta abierta. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Es una Que pregunta tengo abierta. miedo de ¿Qué manifestar. tengo miedo de decir? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué hay una pausa aquí en mi mano? ¿Por qué no pude seguir escribiendo? ¿Por qué esta parte la escribí más fácil? ¿Qué hay que esto sea más ligero para mí de contar? ¿Vale hacer pausas? ¿O te estás saboteando si haces la pausa? Yo creo que es una pregunta que, como siempre, sería depende. Depende a veces. Porque las pausas, hay un libro que se llama Pausa, no eres una lista de tareas pendientes. Y el autor dice, la pausa se cree que es no hacer nada. Pero la pausa da espacio a pensar. O sea, estás haciendo algo en la pausa. Tú cuando estás, por ejemplo, aburrida viendo ahí el cielo, pareciera que no estás haciendo nada, pero estás pensando. Ujú. Algo está pasando ahí y luego de repente te viene una idea o cómo solucionar algo. O sea, fue productiva esa pausa. Hay pausas que son más de, ay no, ahí ya no me dio la mano, lo paro y lo Evitativas. evito. Un poco como el Ajá. apego, ¿no? Es apego evitativo, pausa segura o pausa evitativa. ¿Qué tipo de pausa estoy haciendo? Y ahí vienen otra vez las preguntas. ¿Qué tipo de pausa estoy haciendo ahorita? ¿Una porque quiero evitarme el miedo o estoy... ¿Qué me motiva a parar? Hay otra pregunta. ¿Qué me está haciendo que pare? ¿Qué razón tengo para no continuar? ¿Qué pensamientos me vinieron cuando dejé de escribir? Si yo me sigo haciendo preguntas, pensando que tal vez me puedo ver yo a mí como si fuera un amigo y preguntarme hacia mí. Anita, de hecho, eso es más efectivo cuando tú usas tu propio nombre y te dices, Anita, ¿por qué te ha hecho parar aquí? ¿Qué te ha hecho parar de escribir? Y empiezas a tener ese diálogo como contigo, viéndote desde otro lugar. Hay un tema que se llama psicogeografía narrativa. Y entonces tú te pones como en otro lugar del mapa, como que Como geográficamente te observador. vas y te pones como observador. Y entonces te ves desde otro lugar, con más cariño, con más curiosidad. Y entonces dicen, ay, Anita, ¿qué te gustaría escribir ahora? ¿Qué te gustaría contar? Y empiezas a tener ese diálogo contigo. Entonces ya no se siente tan lleno de prejuicios, sino más con curiosidad. ¿Tuviste miedo de volverte a enamorar luego de divorciarte? Sí, totalmente. Sí. Tuve miedo de no merecer que me fuera bien en el amor. Y eso te lo puedo decir ahora porque lo he trabajado, pero en ese momento no lo ves. No ves que inconscientemente has estado en relación de relación de relación, que todas están mal, que todas te engañan, que fue lo que me pasó a mí. Y después cuando llegas a una buena, sales inconsciente que te dice, te van a engañar, te va a ir mal, otra Queriéndote vez te va a pasar proteger, ¿verdad? mal. O sea, ahorita que me voy a casar, he tenido que volver a trabajar eso y decir, no te va a ir mal, tranquila, ya no estás en hace 7, 8, 10 años, estás en 2023, 24, me estoy equivocando, en 2024, estás en otra época de tu vida, estás más trabajada, estás más preparada, estás lista. Me he tenido que hacer ese Siguen trabajo saliendo los consciente. miedos, Anita. Siguen saliendo. Salen si te das cuenta con curiosidad de, ¿por qué no me he puesto a trabajar ya en la boda? ¿Por qué no me pongo rápido ya? ¿Por qué? Ay, no, esto lo voy a hacer después. ¿Por qué ¿Qué hay ahí postergar? detrás? ¿Hay miedo? ¿Hay miedo a que te pase otra vez? ¿Hay miedo a estar reviviendo tu mente? Porque claro, como ya te casaste una vez y ahorita tu mente dice se va a casar otra vez. Recuerda lo que ya vivió. Tu inconsciente recuerda, a menos que hagas una reprogramación muy fuerte en tu mente. Que es trabajo que sigue surgiendo, ¿no? O sea, no es como que uno se cure y ya. Sí, esto para el resto Se de la hice vida. una pregunta y nunca más. Siguen surgiendo cosas que si tú observas con curiosidad dices, aquí me queda algo, una secuelita habrá aquí, pero aquí me queda algo de trabajo por hacer.
siempre observándote y cuestionándote. ¿Qué herramientas, pensamientos te ayudaron en los momentos de incertidumbre ante tanto cambio? De los procesos que hiciste, esto que te metiste al El Ironman. ¿te ayudó eso? ¿Qué son las cosas o los quiebres o los puntos de nueva partida, Anita, que te daban esa confianza de sí se puede, vale la pena seguir adelante? Mm. Bueno, primero, yo soy muy TOC de organización. Soy muy organizada y muy O sea, estructurada. trastorno obsesivo compulsivo, eso es TOC. Creo que me ayudó. Tener una rutina siempre me ayuda. Me da mucha paz mental saber cómo qué voy a hacer, a dónde voy. Por ejemplo, el Ironman, para quienes no saben, pues durante ese proceso de divorcio, hice un triatlón, que es un Ironman, medio Ironman en realidad, que son pues casi 8 horas de carrera entre nadar, hacer bicicleta y correr. Y recuerdo que dentro de todo ese caos, mi única constante era levantarme a entrenar. Era mi único objetivo diario, lo único que yo tenía claro, que me tenía que levantar a entrenar lo que decía mi Excel que yo tenía que hacer. Todos los días. Todos los días durante 3, 4 meses creo que lo hice. Y mi cita con la psicóloga. Eso también sabía cuándo iba a pasar, dónde, a qué horas y cada cuánto. Esas dos cosas, ahora lo sé porque Marian Rojas Estapé es embajadora número 1 del deporte a nivel psiquiátrico. Me sostuvieron, ¿verdad? La rutina y el deporte fue algo que me ayudó a hacerme confiar de que todo está en orden, que todo va a pasar, que todo tiene un para qué. Y también me ayudó a ganar mucha autoestima, porque son esas pequeñas victorias, que puede ser el deporte, puede ser otra cosa, o sea, atreverte a hacer una receta diferente y que te salga bien, que te salga rico y que te quede bien y que a tu familia le guste. Es como una pequeña dopamina de amor propio, una pequeña dosis de autoestima. Eso también me ayudó como tener pequeños desafíos, pequeñas cosas, atreverme a ir a un taller de algo diferente, atreverme a hablarle a personas diferentes. Me hacían ver mira, no pasa nada. Estás haciendo algo diferente fuera del guión de niña buena y no te está pasando nada malo. Y eso me ayudó como a reprogramar la creencia de que si no hacía lo que todo el mundo hacía, no me iban a pasar cosas buenas o saber qué me iba a pasar. Sino decir, mira, no pasa nada si vas a un evento donde no conoces a nadie. Te fue bien, ahora tenés nuevas amigas. Ay, mira, te metiste a un nuevo deporte, entrenaste, lo lograste y no te pasó nada. Bien. Ay, mira, conociste a una nueva persona, todo va bien, no te ha pasado nada, seguí confiando. Entonces creo que lo que dirían los estoicos, elegir pequeñas incomodidades, también me ayudaron mucho a reprogramar mi creencia y decir, no necesito cumplir un guión que no es mío. Porque el ser niña buena, pues es que entraríamos en el dilema filosófico de qué es ser buena, ¿verdad? Pero digamos que ir en un guión que no era el mío, no pasa nada. O sea, restablecer esa creencia, reprogramar una creencia y decir, no pasa nada si te salís del huacal, como diríamos aquí. No pasa nada si te dedicas a otra profesión. No pasa nada si renuncias a un trabajo que parecía lo ultra plus top máximo. No pasa nada si te divorciaste y pues, te volvés a casar. No pasa nada. Es una frase española que me encanta. No pasa nada. Y conforme más practicas y te vas saliendo de tu zona de confort, más vas ganando evidencia y debilitando tu creencia. Sí, pero persistir, ¿verdad? En seguir teniendo esos micro ejercicios o oportunidades que te das, porque igual te preparaste para el medio Ironman, y el día del evento la mente dijo como que ¿a dónde cree usted que va a ser ahorita si usted no es esto? Se replica historias, o sea, tu historia es como, tu mente es como un proyector de películas, de todo lo que has vivido. Entonces yo recuerdo esa anécdota la noche antes de la carrera del Ironman. Yo había entrenado, por ser niña buena, no me había saltado. Mira, ahí me funcionó la creencia, porque yo no faltaba. Porque claro, como yo era niña buena, no se escapaba de nada, no faltaba ningún entreno, asistía a todo, hacía todo al pie de la letra. Y me sirvió, ¿verdad? Yo había hecho todo mi entrenamiento. Y luego la noche antes de la carrera, yo entro en pánico porque me empiezo a comparar.
porque empiezo a ver, viene gente súper atleta, gente que viene con una súper bicicleta, gente que es campeón mundial de no sé qué, y yo. O sea, todo este mundo, Las y yo. estrellas y yo. Las estrellas y yo. Y fue como, ¿y yo qué voy a hacer? O sea, ¿yo qué vengo a hacer aquí? ¿Qué hago aquí? La mente, ¿no? Empieza a proyectarte esa historia de, tú no sos esa niña buena que sabe hacer todo esto, tú no tienes todos esos años de experiencia. Creencias, proyectando creencias todo el tiempo, ¿no? Si tú no te has dedicado todo el tiempo al Ironman, no lo vas a lograr. Creencia falsa, porque luego lo cumplí. Si tú no tienes esta bicicleta igual que los otros que son súper atletas, no vas a lograr hacer esa parte de la bicicleta. Falso, otra creencia falsa. Entonces la mente empezó a sacar muchas creencias, a proyectarme esa película y me la creí en ese momento. Y me pongo a llorar la noche antes de yo no voy a poder, esto no es para mí, yo no tengo todos esos superpoderes. Al otro día se derrumban todas esas creencias. ¿Por qué pasa? Y Y tu termino la hermano te carrera. apoyó. Bueno, mi hermano fue el primero en empezar en el triatlón. Y yo al verlo a él como todo feliz dije, yo también quiero eso, ¿verdad? Y digo en el libro, lo cuento, es como que me hubiera dejado un regalo él sin darse cuenta, que después me sirve como terapia. Y bueno, tenemos un evento ahí antes del triatlón, donde yo lo tomo como un símbolo de necesitaba cortar el cordón umbilical y empezar a hacer yo mis carreras, ya no querer, los hermanos menores tenemos ese patrón de seguir muchas veces seguir lo que hace nuestro hermano mayor, como que es una brújula, ¿no? Una bola de cristal que te muestra como que hay en el futuro. Y llega un punto donde dices, yo necesito cortar con cualquier bola de cristal familiar para yo empezar a construir la mía y empezar a ganar esa libertad que hablábamos antes, ¿verdad? La libertad de construir tu propio guión. Mi hermano tiene una familia hermosa, eh, tiene a mis sobrinos, su esposa, los admiro tanto como familia. Yo no llegué ahí, yo no llegué a ese punto de momento y no pasa nada. No me deja de pasar cosas buenas porque no cumplí ese mismo guión. O sea, es como que pensáramos que el amor de Dios es condicionado o que la bondad del universo es condicionada a que tú te vistas de cierta forma, que estudies ciertas carreras. O sea, solo si tuviste este trabajo vas a ir al cielo. O solo si viviste de esta forma. No sé, no estoy segura que sea así. Okay. Entonces, bueno, ya no sé si te respondí tu No, pregunta. sí. Sí. Anita, ¿qué le dirías a alguien que en este momento de su vida, haciendo todo el esfuerzo por ser la mejor, la más persona buena posible, no le pasan cosas malas como las caricaturas? Parece que hay personas que andan como con una nube gris y lluvia encima. ¿Qué les dirías a ellos? Bueno, primero les diría confía. Es una palabra tan potente, confía. Cada vez que me pasa algo digo confía, confía. Y atreverte a ser tú o elegirte. Atreverte a ser tú involucra salirte del huacal, como hablábamos antes, romper creencias colectivas, romper patrones, atreverte a ser tú y confiando que vale la pena ser tú misma más allá de las máscaras del miedo, del guión, de la niña buena, del estereotipo que le quieras poner, la etiqueta que le quieras poner, atreverte a ser tú, elegirte y confiar. Eso le diría. Ok, gracias, Anita. A mí como reflexión me deja toda esta conversación contigo el que si uno no llega al punto de cuestionarse por qué piensa como piensa, actúa como actúa, percibe las cosas como percibe, si está conectado a algo más, que hay muchas cosas que no es necesariamente por nuestras malas acciones que tenemos consecuencias no agradables o que no coinciden con nuestras expectativas, tiene que ver con algo más. Entonces, a mí sí me parece importante que te conectes con la historia de tu familia, sé curioso, pregunta, porque mucho puedes estarlo repitiendo de algún otro miembro de tu familia con el que tú estás siendo leal. Entonces, cada quien lo va a vivir a su propia velocidad, en su propio camino. A mí en lo personal me ha gustado, soy como confrontativa, entonces, yo sí busco las cosas fuertes de choque,
Por eso me puedo ir 3 meses a un centro de meditación en Corea y busco los retiros de silencio de 10 días, que son ambas cosas, son cosas que me ponen sí o sí frente a mí. Y me gusta provocarme yo a mí misma ese tipo de situaciones donde le estoy dando a todos mis sistemas a brotar, a brincar, a decirme, cada vez que yo salgo con un pensamiento, eso no se puede, eso no me gusta, eso no debería ser así, ¿por qué están así? O sea, cuando yo estoy cuestionando en negativo las cosas, me puedo dar cuenta ahora que es porque estoy queriendo tener la razón, queriendo tener el control, porque no pido la guía superior, porque creo que yo puedo más que Dios. O sea, entre la soberbia, la autosuficiencia, el miedo, la culpa, la vergüenza y todos esos aliados que podemos ir teniendo de nuestra historia de vida, de lo no resuelto, de todo lo que duele, de todo lo que asusta, o hacemos un auto y empezamos a cuestionar ¿por qué nos sentimos como nos sentimos? ¿Cuál es el aprendizaje que no he querido ver? ¿Cuál es la persona o el tema? Ponle nombre. Empieza por identificar aquellas cosas con nombre que no te están gustando. Porque, ¿cómo te sentís? Raro. Siento cosa. O sea, ni raro ni cosa son cosas que nos pasan, sino que son cosas que están siendo tapadas todavía porque no te has dado la oportunidad o el permiso de ponerte frente a eso. Entonces, yo quería dejarte como pregunta de cierre, si eres el niño o la niña buena con tu familia y amigos, y si respondiste que sí, ¿qué beneficios tiene para ti serlo? ¿Estarías dispuesta o dispuesto a implementar acciones que sabes que te permiten evolucionar, pero te has resistido a hacerlo? Por miedo a equivocarte, por miedo a no saber qué hacer o por miedo a no tener ni la menor idea de qué decisiones tomar. Entonces, mi invitación es a que leas Divórciate de tu ego, porque ahí Anita nos invita amorosamente a través de la narrativa de su historia y de contar cada uno de sus procesos, sus caídas y los miedos y todo lo que ella, como cualquiera de nosotros, humano como somos, logró ir venciendo uno a uno cada uno de esos bloqueos. Así que lo mejor para ti, cuestiónate, por favor, cuestiónate. Yo uso mucho la frase según quién, pero también tiene mucho que ver el tono con que yo lo decía antes, según quién tal cosa. Era vuelta otra vez la arrogancia, la idea de miedo de a mí nadie más me puede gobernar, ya no quiero que nadie más gobierne mi vida, pero estoy lista y dispuesta a hacerme responsable ya de mi vida. ¿Estás tú listo o dispuesto? Entonces, de eso va a depender todo. Buena suerte. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer episodio. Te invitamos a que sigas pendiente de Cuestionando Creencias. Un abrazo. Adiós. Cuando modificamos lo que pensamos, todo nuestro mundo se transforma. Gracias por acompañarnos y atreverte a cuestionar tus creencias más arraigadas. Hasta un próximo encuentro.